Ok. Ahí está. ¿Están grabando? Sí, profe. Ok. ¿Ustedes saben si está grabando o no? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ahí. ¿No hay preguntas? Muy bien. Nosotros ya habíamos avanzado hasta el tema de materia. Habíamos visto el tema de materia. ¿Hay alguna pregunta sobre materia? ¿Algo que no quede claro, que no se entienda sobre el tema materia? Porque también he visto que aún, a pesar de la explicación y a pesar del PPT, siguen confundiendo materia con masa. No pueden seguir Profe, confundiendo materia con masa. y no se puede, o sea, no se podría definir materia como masa, ya que la materia está en su forma. Ya que la materia, ¿qué? Se forma. Ya que la materia se forma. Sí, pero se puede formar no como masa. ¿Por qué tiene que formarse solo como masa? Entiendan esto. La única cosa que forma el universo hasta el día de hoy, lo único que se conoce que forma el universo, eso no lo digo yo, lo dicen los físicos, entiendan. Sí. Hasta ahora lo único que se ha encontrado que forma el universo es materia, no hay nada más. Sea antimateria, sea materia oscura, pero es materia. Materia, ¿sí? Y entonces es importante que entendamos qué cosa es la materia. Y la materia ya no es aquello que aprendieron en el colegio, están en la universidad. Y en la universidad vamos a aprender cosas mejores, cosas diferentes. En el colegio nos enseñaron de que la materia es aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Sí, pero eso era la física de Newton. Reforzada después por la física de Einstein. Pero ya no es más así. Gibbs estaba mirando en un microscopio. Gibbs es un físico que ganó el premio Nobel en el 2012 porque se descubrió el bosón de Gibbs. El bosón de Gibbs es una partícula de la materia, una partícula atómica. Gibbs es un físico, es porque vive todavía, un físico cuántico, un físico que estudia las partículas atómicas. Se dedica a eso, al estudio de las partículas atómicas. Y entonces él estaba mirando en un microscopio electrónico y notó, vio una partícula que aparecía y desaparecía. Aparecía y desaparecía. Y él la miraba y se preguntaba si era la misma partícula o no. Luego notó que efectivamente era la misma partícula. Y entonces él decía, ¿qué pasa acá? Se hacía muchas preguntas, ¿verdad? ¿La materia se autogenera por sí misma y aparece? ¿Qué pasa? ¿La materia de repente es capaz de desaparecer? Hasta que después de muchas semanas de estudiar esta partícula, se da cuenta y nota que no es que desaparecía, se transformaba, cambiaba, como Einstein había dicho. ¿Qué dijo Einstein? La materia nunca se destruye, solo se transforma. Eso es la ley de entropía y negentropía de la materia. O sea, la materia se transforma y se transforma y se transforma. Y se puede seguir transformando, nunca se va a destruir. Jamás. ¿Les queda claro? Eso mismo ocurrió con esto. Esta partícula atómica aparecía y luego desaparecía. Y él se empieza a dar cuenta que eso es lo que estaba pasando. Que esa partícula aparecía y desaparecía. No, esa partícula se transformaba. ¿Y se transformaba a qué? De masa a energía. Y luego de energía a masa. Y luego de masa a energía. Y luego de energía a masa. Y él dice, ahí está. Ya sé qué pasa, dice. Y entonces luego escribe
una propuesta diciendo, cuando la materia aparece en el universo, no tenía masa. Los físicos de la época lo querían matar, lo querían colgar. Ese está loco. ¿Cómo va a ser que cuando la materia aparece en el universo no tenía masa? No, dice, no tenía masa. ¿Y entonces qué era? Le preguntan. Y él dice, era energía. Cuando la materia aparece en el universo no tenía masa, dice, era energía. Y, dice después, adquirió su masa cuando atraviesa un determinado espacio. Eso lo dice en segunda opción. Después de un tiempo más, los físicos, una revuelta de aquellas. Y entonces dicen, o sea que la misma energía que en su momento no tenía masa, luego adquiere su masa. Bueno, y por eso le dieron el premio Nobel en el 2012 cuando se descubre el bosón de Higgs, lo que él estaba diciendo. Y entonces allí la concepción de lo que se conocía como materia cambió totalmente. Cuando yo leí eso en el 2000, esto fue, en realidad, él ya lo propone en el 2008. Perdón, en 1988 lo propone. Y se acepta en el 2010, cuando un grupo de investigadores descubre el bosón de Higgs. Y a él le dan el premio Nobel en el 2012, así fue. Cuando yo lo leo, en el 80, yo me quedé emocionado y dije, esto es lo que yo esperaba, esto es lo que yo quería. Y lo tomé. ¿Entienden? ¿Sí me entienden? Lo interesante de esto luego es que esto nos sirve muchísimo para que podamos entender la mente, pero más todavía, para poder demostrar que la mente es material. Para eso nos sirve. No es que les quiero dar una clase de física. No es que me interesa que ustedes entiendan las fórmulas de física y esas cosas. No. Me interesa que entiendan que la mente es materia. Pero para que ustedes entiendan que la mente es materia, tienen que saber qué cosa es la materia. Y no seguir con el absurdo concepto antiguo y clásico de que la materia es aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Eso ya fue. Ya fue. ¿Desde cuándo? Desde 1980, no recién. No recién. Desde 1980. Claro, ustedes se preguntarán y me dirán, ¿y por qué eso entonces nos siguen enseñando en el colegio? Y eso yo no les puedo responder. Eso se los debería responder el Ministerio de Educación con su programa de estudios, se lo debería responder las escuelas con sus directores, que junto con su cuerpo directivo organizan los programas de estudio. Tal vez y es la forma más fácil de explicar de la materia, por eso se sigue enseñando de esa forma. Perdón, no te escuché, perdona. No, no te preocupes, tal vez es la manera más fácil de explicar la materia, por eso siguen informando de esa manera. Es posible, pero esto pues no permite la actualización de los alumnos, de las personas que se están en proceso de formación. Eso es un problema serio. Eso es que ya confunden. Claro. Ahora, si ustedes vinieran con esta concepción ya hubieran entrado con esta concepción, yo no tendría que esforzarme para que ustedes la entiendan. Ahora, lo que sí me doy cuenta es lo siguiente. Al parecer, no es que no entienden, sino se resisten. Al parecer es algo así. Ya otra vez lo que dice Aguilar, mira vos. Qué barbaridad. Cuando en el colegio me enseñaron otra cosa. Y no estamos en el colegio, estamos en la universidad. Ya no es más lo que aprendimos en el colegio. Si no, pues no podríamos seguir creciendo. ¿Para qué sirve la universidad si me van a repetir lo del colegio? ¿Sí? Bueno, y entonces tenemos que entender que la materia es un campo. ¿Y qué cosa es un campo? Ya les dije. Yo tiro una granada. Estamos en la universidad y tiro una granada en el aula.
Y ustedes van a ver cuando explota una granada, genera un campo de energía que a muchos nos va a desplazar. El viento, se produce un viento, y ese viento nos va a empujar, nos va a echar. Eso es el campo de la granada. Pero si yo salgo al pasillo y tiro la granada, y lo mismo ese viento nos desplaza dentro del aula, hasta allí es el campo. Y si yo agarro la granada y la tiro por el balcón y llega al primer piso y explota, y aún así ese viento nos llega, hasta allí es el campo. Eso es un campo, ¿sí? O sea, un campo es una magnitud. Un campo es algo, primero, que tiene límites. No es que la granada al tirarla, si yo salgo, lo más probable es que con una granada, si yo tire afuera si yo tiro dentro del aula, fuera de la universidad no me va a producir ningún efecto. Es más, lo más probable es que tampoco me produzca ningún efecto si estoy en planta baja al lado del árbol. Ahí posiblemente no me produzca ningún efecto. Lo voy a escuchar, pero no voy a sentir la vibración. Es probable que sea así. Entonces, quiero que entendamos que eso es un campo, porque el campo en física es un concepto. Y es muy difícil definir el concepto, muy difícil definir el concepto. Si ustedes leen el concepto en física, no lo vamos a poder entender porque ustedes no tienen la fundamentación ni la base de física. ¿Entienden? Entonces, estoy tratando de explicárselo de la manera más sencilla, de una manera operacional, de una manera práctica. Les acabo de ejemplificar qué sería un campo. ¿Sí? Y entonces es un campo o una discontinuidad. O sea, es un campo que tiene un límite. Eso es lo que quiere decir. Y ese límite es perceptible. Y este campo, dice, se propaga a una velocidad igual o inferior a la luz. Eso es lo que es materia. Ya no es más lo que sabía. Entonces, por favor, apréndanse ese concepto. Segundo, este es un segundo concepto importante. Todas las formas de materia tienen asociadas energía. Pero solamente algunas, solo unas pocas tienen masa. Es por eso que nosotros pensábamos que materia era solamente aquello que tenía masa. Eso es lo que creíamos. Lo creíamos todos, yo también lo creí en mi momento, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la mayoría de la materia está en estado de energía y que muy poca materia está en estado de masa. Imagínense lo que eso significa. Significa que en realidad lo que conocemos del universo es muy poco. Y segundo, significa que en el universo existen muchísimas otras cosas en forma de energía y que ni sabemos que existen. Por ejemplo, cuando se descubrió los rayos X, los Röntgen, aparecieron y nosotros no sabíamos que existían. Cuando apareció los rayos UV, no sabíamos que existía. Cuando apareció el rayo láser, no sabíamos que existía. Todo eso es energía. Cuando supimos que existía la energía gamma, no sabíamos que existía. Y así, ¿qué cantidad de otras energías podrán existir en el universo y que no tenemos ni idea de que existen? Pero ese tipo de energía, o los diferentes tipos de energía, son materia. Son materia en forma de energía. Es decir, ¿ven el power? ¿La materia está organizada espacialmente o está organizada temporalmente? Es decir, toda materia tiene una organización espacial y tiene una organización temporal. La organización espacial la observamos como partícula, masa, estructura. La organización temporal, que está en rojo aquí, la observamos como onda, energía, actividad. Es así
que yo puedo ver a la materia como estructura activa. ¿Ustedes ven mi puntero? Sí. Sí. O como actividad estructurada. Fíjense. Y eso es subjetivo. ¿Subjetivo a quién? Subjetivo al observador. Miren ustedes, cuando la materia se mueve más rápido, más lento que yo, más despacio que yo, y entonces la voy a poder ver como partícula más estructura. Cuando la materia se mueve más rápido que yo, ya no puedo verla ni como partícula más estructura. La voy a sentir como onda, energía, actividad. Esto me hace acordar al ejemplo. ¿Ustedes vieron alguna vez a este superhéroe Flash? Sí. Ustedes lo ven caminando a Flash y lo ven como estructura. De repente Flash se mueve a una velocidad y se ve una línea roja. Ya no se ve, ya no se le ve a él. Más bien se le siente. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Pero eso también significa de que la materia en el universo puede estar en cualquiera de esos dos estados. O puede estar en estado de estructura, como partícula, como masa, o puede estar en estado de actividad como onda, energía. Pero lo que quiero es que déjense de seguir pensando que porque es energía o es onda no es materia. Sí, es materia. Es materia en estado de energía. Luego esto me llevó o nos lleva pues a qué cosa es la vida, que aquí también me hicieron preguntas. Y a una de las compañeras, a una de las compañeras de ustedes, le respondí el día de ayer. Hay un concepto clásico también del colegio, que dicen vida es todo aquello que nace, crece, se reproduce y muere. ¿Qué pasa con aquel sistema vivo que nunca nació? Entonces, él no tenía vida, o nunca tuvo vida. Eso no es cierto. O sea, puedo tener un sistema vivo en proceso de gestación y jamás nace. ¿O qué pasa con aquel que nace, crece? Perdón, que nace y a los días muere. Nunca creció, nunca se reprodujo. Tampoco es vida entonces. ¿O qué pasa con aquel que nace, crece y nunca se reproduce? ¿O qué pasa con aquel que nace, crece, se reproduce y rápidamente muere? Como es el caso de las bacterias. O sea, ese es un concepto que solo describe propiedades del sistema vivo, pero no define al sistema vivo. ¿Entendieron? Una cosa es describir algo. Por ejemplo, vamos a ver a Janet. Janet Recalde, ¿me escuchas? Sí, Muy bien, Janet. ¿Te puedo mirar? estoy muy despeinada, ¿Estás qué? estoy muy desarreglada. Ah, ok. ¿Y Pamela? Pamela Sí, Ferreira, profe. Sí, ¿te puedo ver? y estoy igual que Janet. Bueno, yo también de la cintura para abajo estoy en calzoncillos, nadie se da cuenta. Bueno, y ahí dice fono de Michelle, ¿o qué? Michelle. Michelle también está desarreglada. Yo nunca estoy desarreglada, profe. ¿Puedo verte? Acá estoy. No te veo. ¿Qué? Que no te veo. ¿Alguien me ve? ¿Ustedes me ven? Sí, Sí. 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 Sí, yo no te veo.
Veo tu nombre, pero no te veo. Pero yo me veo y te veo y todos me ven. No sé. Pero yo por alguna razón no te estoy... A ver. ¿Ver? Ahí. Y a lo mejor es mi... Y a lo mejor, profe, porque yo sí me veo. No, Y sí, me sí, ven lo más todos. probable es que sea, no dudo. Lo más probable es que sea la configuración. Ok, Justo yo, profe. bueno, Y me bueno. llamo. Acá abajo veo una foto. ¿Esa foto de quién es? Nilda parece. De Nilda. Nilda. No la puedo agrandar. Bueno, ya, olvidemos. Imagínense que yo agarre y diga, bueno, Janet es una, por decir un nombre, no estoy diciendo que sea la Janet alumna, es una niña de 25 años que tiene 1,80 m, rubia, de ojos verdes, nariz pequeña, orejas pequeñas, cuello largo, con un busto de copa 32, delgada de más o menos unos 60 kilos, 60 kilos. Okay. ¿Esa Janet? Pregunto. ¿Esa es Janet? Claro que no. Lo que hice fue una descripción de las propiedades de Janet. Eso es lo que hacen en la mayoría de los casos para decir que están conceptualizando algo. Y en realidad no es un concepto, es una descripción. Eso se llama definición operacional. Estamos definiendo un objeto o una persona o cualquier cosa por sus propiedades. Pero eso no es un concepto. No es una definición conceptual. Y desde ahora tienen que empezar a aprender eso. Cuando ustedes hagan su tesis y escojan su objeto de estudio, ustedes van a tener que hacer las dos definiciones. Una definición conceptual del objeto de estudio y una definición operacional del objeto de estudio. La mayoría en psicología hace definiciones operacionales, mas no puede hacer definiciones conceptuales, porque es sumamente complicado hacerlas. ¿Entienden? Y entonces decir que vida es aquello que nace, crece, se reproduce y muere, es solamente propiedades de la vida. ¿Todo sistema vivo puede nacer? Sí, todo sistema vivo puede nacer. ¿Todo sistema vivo Perdón, puede profe. crecer? Sí, todo sistema vivo puede crecer, desarrollar. Todo sistema vivo Perdón, puede... profe. Sí, A ver, sí, entonces la definición operacional viene a ser una definición sencilla que es para el pueblo, o sea, para que la gente entienda más no fácil. necesariamente. La No de- necesariamente. Ujú. La definición operacional es una definición descriptiva. Ah, ok. No confundan definición con concepto. Eso es lo que he visto que la mayoría de ustedes confunden. Una cosa es definición y otra cosa es conceptualización. Y parece que eso no les han enseñado. Por sentido común ustedes dan por Está sentado bien. que definir algo es conceptualizarlo. No, no es así. Ujú. ¿Está claro? Ok. Sí, profe. Muy bien, gracias, profe. Pero les queda claro a todos. Sí, sí. Muy bien. Entonces Sí. seguimos con lo que es vida. Luis Quintanar planteaba y decía, vida es todo aquello que puede reaccionar a un estímulo. Eso es cierto. Pero la pregunta estaba mal hecha. En realidad la pregunta tendría que haber sido, ¿cuál es ese estímulo a lo que la vida reacciona? Y ese estímulo pues no es otra cosa que la información. No es otra cosa que la información. Entonces,
¿Qué cosa es la vida? La vida es un sistema informacional. Me preguntaban, ¿qué quiere decir que la vida tiene una naturaleza informacional? Ayer una de sus compañeras me preguntó y respondí, naturaleza significa que es aquello que lo organiza. Y entonces, ¿cuál es la naturaleza de la vida? ¿Cuál es la esencia de la vida? ¿Cuál es o qué es la creación de la vida? La vida es un sistema informacional. O sea, es la información la que creó la vida. La vida existe gracias a que existe la información. Si no hubiera habido información, no hubiera aparecido la vida. Eso me lleva a definir información para poder entender lo que es vida también. Si no, vamos a seguir con definiciones operacionales. Y entonces, estas son las definiciones que encontré sobre, bueno, que seleccioné sobre lo que es información. Todas son definiciones, por supuesto, elegí las definiciones físicas, no matemáticas, porque ayer me dieron otra definición que usan los matemáticos y no era útil para nosotros. Entonces, desde el punto de vista físico, estas son todas las definiciones de la información. Y dentro de esa definición hay una definición de Ortiz que dice que es toda la estructura material cuya actividad organiza al sistema vivo. Lo voy a decir de esta manera. La materia en mi mano no es información. Si yo agarro un poco de materia y la pongo en mi mano y la muestro, eso no es información. Esa materia, por entropía, se convierte, se transforma en información. ¿Cuándo esa materia se transforma en información? La materia se transforma en información cuando esa materia adquiere propiedades, cuando esa materia es capaz de organizar a un sistema del universo. Hasta antes esa materia no es información. ¿Eso se entiende? ¿Podría ser Sí, un ejemplo de eso? Ya lo hice, O sea, ya lo hice. La materia en mi mano no es información. Cuando esa materia organiza un sistema, entonces se convierte en información. Ese es el único ejemplo que puedo dar así, objetivo, y que ustedes puedan notar. Pero lo vamos a seguir viendo enseguida. ¿Sí? Si me lo permite. sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Habíamos dicho que la materia se refleja a sí mismo. Miren ustedes, la naturaleza de la información, a pesar de que Wiener, Ashby, que son los teóricos más connotados en el tema de información, han dicho que la información no es masa y que no es energía, pues para nosotros la información es la materia ordenada, que refleja su actividad. O sea, gracias a que la materia tiene un orden, esa materia puede reflejar su actividad. Y gracias a su actividad, organiza la estructura. No es como habíamos pensado, que algo por ser así tiene tal actividad. No, es al revés. La actividad de algo es lo que forma su estructura. No es que porque mi mano sea de esta manera, puede hacer tales cosas. No, la actividad de mi mano es la que hizo que tuviera la forma que tiene. ¿Sí me entienden? Sí. Es difícil de comprender porque nacimos con la mano así. Pero en este caso no va a ser la actividad de mi mano, va a ser la actividad de mis genes. Ahora sí, entendí Kishu Manacho. O sea, gracias a la actividad de mis genes, mi mano es de esa manera. No es que mis genes, por la estructura que tenía, hizo mi mano de esta manera.
¿Está claro? ¿O no? Sí, profe, está claro. Ok. Y acá está lo que ya les dije. La materia se convierte en información cuando organiza un sistema del universo conocido. Ahora, se debe entender como sistema a toda actividad estructurada, o sea, toda actividad ordenada, toda actividad organizada de una porción de este universo, que cuando se refleja, organiza su estructura. Acá van a entender mejor el ejemplo que me pidió hace un momento el compañero. ¿Qué cosa es la bioinformación? La bioinformación es la estructura material cuya actividad organiza todos los sistemas vivos. ¿Y cuál es esa estructura material que organiza todos los sistemas vivos? ¿Cuál creen ustedes que es la estructura material que organiza los sistemas vivos? ¿Sistema nervioso puede ser? Frío. Sigamos, sigamos. Para el que respondió el sistema nervioso, hay sistemas vivos que no tienen sistema nervioso. Por ejemplo, las amebas, las bacterias, los hongos, no tienen sistema nervioso. Todavía. ¿Podría estar por el lado de alguna partícula, profe? Sí, tibio, tibio. No sé, aminoácidos. Más tibio, más tibio. Vean ustedes, los procesos que ocurren en nuestro universo determinaron un caldo de cultivo en donde progresivamente, gracias al entorno, o sea, entorno significa temperatura, composición del entorno, etcétera, determinaron que moléculas cada vez más complejas se fueran ordenando. De tal modo que todo este caldo de cultivo da origen a una molécula, el ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN. Este ADN se constituye en la primera forma de información del sistema vivo. ¿Hasta ahí me sigue? Es decir, observen ustedes cómo gracias a la aparición de esta molécula dio origen a la vida. Y así, ahora vamos al ejemplo que me pidieron. El ADN en mi mano no es información. Yo le saco el ADN a cualquiera de ustedes. Y el ADN en mi mano no es información. El ADN en mi mano tampoco es vida. Fíjense ustedes qué curioso. Ni es información, ni es vida. Es una partícula de ADN, solamente eso. ¿Sí les queda claro? Sí, sí. Bueno, Sí, es decir, sí. yo puedo sacar el ADN de una célula. Y en eso se fundamenta el proceso de clonación. Pero ese ADN que yo saco no es vida. Pero tampoco es información. Ese ADN se convierte en información cuando forma la vida. Eso fue lo que ocurrió a los inicios de la aparición de la vida. El ADN en algún momento fue capaz de dar origen al sistema vivo. ¿Y por qué pudo hacer eso el ADN? ¿Qué propiedades específicas o especiales
o raras o extrañas, mágicas, místicas, milagrosas, tenía el ADN. ¿Quién sabe? Le pongo 100 en el primer examen. La capacidad de reproducirse puede ser. El ADN no se reproduce solo. De copiarse. De copiarse. Esa no es, sí, pero no es la propiedad fundamental. ¿Quién da más? O sea que recibía una información y después se copiaba. Es lo mismo que dijo tu compañero. Mm, ¿Quién da más? ok. ¿No podría ser en el tema de la herencia, profe? Sí, pero ¿por qué Que da ella, esa o sea, herencia? que ella- ¿Por qué permite, ¿Cómo? O por sea, qué a través, permite mantener a eso? través de los genes. Almacenamiento Todas las a genes. largo plazo puede ser de información. Tibio, No puede ser, profe. tibio, tibio. O sea que los Entonces, genes estaban hechos Trascienda, y... profe, que ¿Eh? trascienda la información de generación en generación. No, esa es una característica que después la vamos a ver. la profe no es almacenamiento para construir otros componentes de la célula, por ejemplo. Tibio, tibio, tibio. Muy tibio, casi caliente. Todos queremos ganar siempre. El ADN tiene una proteína codificadora. Y gracias a esa proteína codificadora, el ADN pudo, esa molécula de ADN, todavía no es un gen, esa molécula de ADN pudo codificar información. Pudo codificar información. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Eso qué significa entonces? Si una molécula puede codificar información, ¿qué significa? Vida. 100 al que me dé la respuesta. 100 puntos al que me dé la respuesta. ¿Qué Si significa? puedo codificar vida, ¿qué significa? Sí. Si una molécula es capaz de codificar información, ¿eso qué propiedad le da? Una iban 0. 2 iban 0. 3 iban 0. Me doy. Entonces significa que esa molécula, gracias a la capacidad de codificar información, se convierte. Otra vez, fíjense, la palabra se convierte, la vamos a repetir muchísimas veces, porque estamos usando una propiedad de la materia que se llama negentropía. ¿Sí? Se convierte, se transforma en el sistema de memoria. El ADN es un sistema de memoria. Es un sistema que es capaz de codificar información. ¿Entendí, Quillo Manacho? Sí, profe. Y entonces allí, por esa razón, cuando se juntó a un sistema, le dio vida, porque pudo hacer que ese sistema adquiriera información por sí mismo. Información que se codificaba inicialmente en el ADN. Segundo, procesara esa información, la replicara en el caso del ADN y la transcribiera en el caso del ADN. No era solamente replicarla, era reescribir, replicar y luego transcribir. Y tercero, que pudiera dar respuesta a esa información a través de la transcripción de la información. Profe, o sea que Ahora, básicamente cuando llegaron los componentes para que se pueda crear el ADN, eso quiere decir que hubo un solo ADN en el principio y a base de eso
varias mutaciones. Exactamente, pero no fueron necesariamente mutaciones. O sea que hubieron más de un ADN, por así decirlo. No, apareció probablemente como uno solo. De hecho, nuestra historia genética dice que tenemos el ADN de una anémoda. Ese ADN fue desarrollando, es decir, fue adquiriendo diferentes moléculas, diferentes propiedades. ¿Sí? Sí, ¿Hasta ahí entendieron todos? sí, profe. Sí. Bueno, y Sí. por esa razón, ese ADN se convierte en la primera bioinformación. Porque no es la única, se convierte en la primera bioinformación. Por eso es que Ortiz plantea y dice, posiblemente no existe información fuera del sistema vivo. Cuando el sistema vivo aparece, fue creado por la información, pero allí recién esa molécula se convirtió en información. Dice. Hasta antes no era información. Y por eso les digo, el ADN en mi mano no es información. ¿Está? Sí. Para algunos biólogos dicen sí, no, está usted equivocado, sí es información. Yo puedo sacar el ADN y puedo leer la organización de ese genoma y esa organización del genoma es la información. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, es importante... me pasé. Es decir, otra vez, a ver. Es importante entender que el ADN organiza a la matriz intracelular, siendo la estructura material cuya actividad constituye en su forma básica un sistema de memoria que codifica un tipo de información. ¿Qué tipo de información codifica el ADN? La información genética. Y al aparecer la información genética, aparece la primera información. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Todos me siguen? Chicos, chicas, ¿me siguen? Sí, ¿Pueden comprender esto? Sí. sí. Ok. Vean ustedes la clasificación actual del sistema vivo. Primero, tienen ustedes a estos sistemas, ven el puntero, que son muy primitivos. Las células procarióticas, en donde ustedes ven que el ADN está desparramado en toda la célula. Luego tienen la célula, estas son las moneras. Ejemplo de esto, son sistemas unicelulares. Ejemplo de esto, tenemos pues las bacterias, ¿verdad? El protista, la segunda, ya no son células procarióticas, sino son células eucarióticas, o sea, en donde el ADN está protegido, guardado, empaquetado en el núcleo. ¿Sí? Está empaquetado en el núcleo. Ejemplo de esto, ¿conocen ustedes a la ameba? Es también unicelular. Después vienen los hongos. Los hongos también son eucarióticos, o sea, tienen el ADN empaquetado en el interior, pero ya no son unicelulares, son multicelulares. Y ahí vienen las plantas, que son sistemas vivos en forma de tejidos. En forma de tejidos. ¿Eso qué quiere decir? Son sistemas vivos tisulares.
Las plantas tienen raíz, tallo, hoja y flor. Cada una de estas es un tejido diferente. Son tejidos, no llegan a ser verdaderos órganos. Y luego tenemos los animales, que estos son sistemas básicamente orgánicos. ¿Por qué orgánicos? Porque ya no son tisulares, ya no tienen tejidos, sino tienen órganos, y estos órganos tienen sistemas. Son también eucarióticos y son multicelulares. ¿Sí? Desde este pepino de mar a animales como el chimpancé. Esto era solamente para que entiendan qué cosa es un sistema vivo, porque ayer también me preguntaron y me dijeron, ¿esto es para todos los sistemas vivos o es solamente para el hombre? Y todos los sistemas vivos tienen esa característica, están formados por ADN. Eso es lo que nos une a todos, a todo el sistema vivo. Pero acá viene lo importante. Esa información biológica, como dijo hace un momento el compañero, sufre mutaciones. Yo le diría más bien, es un desarrollo de esta información biológica. ¿Desarrollo? ¿Cómo así? Vamos, atiendan bien. Ven bien el power, ¿verdad? La lámina. Sí. Observen cómo, desde esta molécula, cuando esta molécula organiza un sistema, el segundo nivel, adquiere este sistema un tipo de información, la información genética, y allí apareció la vida. La naturaleza, o sea, la esencia de esta información genética es molecular. Es una molécula, miren a dónde voy el puntero, la molécula de ADN. ¿Hasta ahí me siguen? Luego, este sistema, ¿cómo va desarrollando? Fíjense ustedes lo interesante. El sistema unicelular, las bacterias, por ejemplo, se juntan entre ellas y se aglomeran formando colonias. Se juntan tanto, pero entre ellas. Una Escherichia coli jamás se va a ir a una aglomeración, a una colonia de Streptococo o de Estafilococo, porque se la comen. No se va a ir ahí. Va a estar siempre en su grupo, en su colonia. Y ahí se sigue reproduciendo y la colonia sigue aumentando. Pero entre ellas se juntan tanto y a través de su membrana celular empiezan a comunicarse. Es decir, ¿qué significa la comunicación? Envían señales químicas. Señales químicas. Estas señales químicas dan lugar ya no al tipo de información genética que estoy mostrando aquí, sino a un segundo tipo de información, la información bioquímica. O sea, una bacteria le envía señales químicas a otra bacteria, esta bacteria responde a las señales químicas, las reconoce, las acepta, responde y se organiza gracias a esas señales químicas. Además, la misma bacteria recibe señales químicas desde su ADN, señales químicas que organizan internamente a la bacteria. Y con esto aparece un segundo tipo de información, la información bioquímica, cuya naturaleza ya no es molecular, sino es físico-química. ¿Entendieron? Profe, entonces el ADN formó la información genética y a base de la comunicación química se formó la información bioquímica. A base de las señales químicas que cada A base de bacteria, que cada sistema vivo producía, se formaron la información bioquímica. ¿Cuándo?
Cuando estas señales químicas empezaban a organizar, una señal química en mi mano no es información. Esa señal química se convierte en información cuando organiza a un sistema. Hasta antes no es información, ¿sí? Sí. Ok. Luego, estas bacterias empiezan a juntarse tanto que crean tejidos y nace y aparece un sistema vivo histológico, o sea, un sistema vivo que solo es un tejido, no es otra cosa, solamente es un tejido, pero sigue manejándose por la comunicación bioquímica, pero ya no son varios sistemas vivos, es uno solo, un sistema vivo que ya no es unicelular, ya no tiene una sola célula, es un sistema vivo pluricelular, o sea, es un sistema vivo que está compuesto por varias, pero por varias células. ¿Sí? Ejemplo de esto, la planta. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, Ejemplo de esto, los hongos. Bueno, y después de esto, este sistema vivo empieza a desarrollar, por la actividad de su ADN, empieza a desarrollar órganos. Empiezan a crear órganos. Un órgano para comer, un órgano para defecar, un órgano sexual, un órgano para respirar, etcétera, etcétera. Evoluciona el sistema vivo y empiezan a aparecer los sistemas vivos orgánicos, que se llaman así porque tienen órganos, no por lo que en psicología se conoce como orgánico, sino los verdaderos orgánicos. O sea, son los sistemas vivos que están compuestos por órganos. Y el tema es que cuando empiezan a aparecer órganos, estos sistemas vivos tienen que integrar esos órganos. Y para poder integrar esos órganos, necesitan crear sistemas. Y entonces sigue la evolución y van desarrollando órganos y sistemas. Ya no solamente órganos, órganos y sistemas. Y estos órganos y sistemas, para poderse integrar, necesitan de la aparición del sistema nervioso. Necesitan de la aparición del sistema nervioso. Y las células sensoriales que tenían estos sistemas empiezan a convertirse en neuronas. Y esas neuronas empiezan a convertirse y a crear axones. Y estos axones empiezan a integrar los órganos. Y con esto aparece el tercer tipo de información, la información neural. Allí aparecen entonces los sistemas vivos que por primera vez tienen sistema nervioso, como son los gusanos. ¿Verdadero sistema nervioso? Los gusanos. Hasta antes, las medusas tienen neuronas, pero no constituyen un sistema. Son neuronas distribuidas de manera radiada y por separado. Pero ya los gusanos, especialmente los nemátodos, el dibujo que está allí es un nemátodo, o sea, es un gusano redondo, ya tiene un sistema nervioso constituido por dos ganglios y un ganglio, pues es un conjunto de neuronas y luego un eje que sale de ese ganglio y la comunicación entre los dos ejes de cada uno de los ganglios constituyen el primer sistema nervioso primitivo. Y con esto, pues aparece la información neural, cuya naturaleza es ya no es físico-química,
es electroquímica o electromagnética. Electroquímica o electromagnética. ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigue? Sí, profe. El problema que hemos tenido es que hemos confundido información neural con información psíquica. Los neurólogos hemos creído que era así y los psiquiatras también. Y eso les enseñamos a los psicólogos y eso es lo que creíamos. Y ahí metimos la pataza. Porque la información neural no es lo mismo que la información psíquica y lo vamos a ver ahora. Cuando este sistema vivo continúa en su proceso de desarrollo hacia la altura más o menos de las aves, el sistema vivo, ustedes saben que los cordados son los que tienen notocorda y los que tienen notocorda son los que tienen columna vertebral. Ellos forman los vertebrados. ¿Saben eso, verdad? En sus clases de biología básica tienen que haber aprendido. Y entonces, ese cordado que tiene notocorda y que después, en su desarrollo, tiene una columna vertebral, genera una especie de animales que se llaman vertebrados. Y los vertebrados de inferior a superior son los peces, luego los batracios, luego los reptiles, luego las aves y finalmente los mamíferos. Dentro de los que nos han incluido nosotros, ¿sí? ¿Hasta ahí me sigue? Bueno, ok. Y entonces, recién a partir de las aves se forma un sistema nervioso que ya tiene un cerebro. Y ese cerebro es prosencefálico. O sea, es un cerebro con una procorteza. Todavía no es corteza. Recién las aves. Cuando sacrifiquen un pollo, háganle una craneotomía. Se les aconsejo que lo hagan cuando esté cocinado, para que no se le abran el cráneo y se les chorree todo el cerebro. Y puedan mirar el cerebro. Y así ese cerebro lo cortan en rodajas y lo pueden ver. Después se lo comen. Pero mírenlo. El reptil, algunos investigadores dicen que el reptil y las aves son similares. Pero no todos están de acuerdo. Para nosotros, las aves en realidad son prosencefálicas. O sea, las aves tienen un encéfalo, no es que no tienen encéfalo. No estoy diciendo cerebro, estoy diciendo encéfalo. A ver, ¿por qué está compuesto el encéfalo, chicos? Quiero escucharlos. Janet, Pamela, ¿De qué está compuesto? Marco. ¿Ah? ¿Por qué está compuesto? Sí. Profe, ya no me acuerdo bien, pero era cerebro, era puente, Cerebelo cerebelo, y bulbo raquídeo. bulbo raquídeo. Cerebelo, encéfalo, bulbo rápido, Encéfalo no. A ver, médula el espinal. encéfalo No. es el sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central está compuesto de cerebro, diencéfalo. ¿Sí me siguen? Sí. Diencéfalo, cerebelo y tronco cerebral, que a su vez está compuesto Sí. por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. ¿Sí? Todo eso es encéfalo y se llama encéfalo aquello que está protegido dentro de la caja craneana. Eso es encéfalo, ¿sí? O sea, yo no he dicho que el anfibio o que el pez no tengan encéfalo, ojo, porque también ya algunos alumnos salieron con el disparate. Aguilar dijo que los anfibios, o sea, los pobres sapos, no tienen encéfalo. Nunca dije eso. Yo no tengo la culpa de que ustedes no entiendan lo que es encéfalo y no lo diferencien de lo que es cerebro. ¿Sí? Por eso me acabo de acordar y les pregunté.
Entonces entendamos bien. Yo no estoy diciendo que el pez, el batracio, el reptil no tengan encéfalo, tienen encéfalo. Lo que no tienen es cerebro. El encéfalo, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por el telencéfalo, el rombencéfalo y el mielencéfalo. ¿Sí? Entonces, el pez y el batracio tiene ganglios y tiene un cerebro, perdón, tiene un encéfalo de tipo rombencefálico. El ave y el reptil tienen un encéfalo de tipo prosencefálico. O sea, tienen prosencéfalo. Y es recién el mamífero que tiene un verdadero telencéfalo. O sea, tiene un verdadero cerebro. ¿Está claro? ¿Entendí, Kishu Manacho? Sí, profe. Bueno, entonces tienen que revisar qué es el telencéfalo, qué cosa es el prosencéfalo, qué es el rombencéfalo, ¿sí? Tienen que revisar eso para que puedan entender esto. Bueno, lo real y concreto es que cuando aparece en el sistema vivo un telencéfalo, aparece un cerebro que tiene una corteza cerebral. Cuando ese cerebro tiene una corteza cerebral, aparece un cuarto tipo de información que las organiza. Aparecen ya no señales bioquímicas, ya no señales neurales, sino señales psíquicas. Y estas señales psíquicas dan origen a la información psíquica, cuya naturaleza, en el Power dice metabólica, está mal, cuya naturaleza es magnética, ya no es electromagnética ni electroquímica como la información neural, sino es magnética. Eso es la información psíquica. Entonces, nosotros hacia dónde nos dirigimos, ya vamos a ver enseguida. Luego, el sistema vivo continúa desarrollando y cuando aparece el desarrollo del mamífero, aproximadamente con el Homo habilis, después del Homo habilis viene el Homo ergaster, después del Homo ergaster aparece el Homo sapiens. Y entonces, con el Homo habilis, al parecer, por las huellas que hemos visto en sus cráneos, ya tenía corteza. Por supuesto, una corteza bien definida y diferente, tenía una corteza muy grande y tenía una corteza prefrontal. Esto va de la mano con lo que aparece el Homo habilis cuando empieza a construir objetos y fabrica la primera piedra que corta para poder cortar sus alimentos. Y después el Homo ergaster, cuando maneja el fuego y puede dominarlo, y puede de esa manera cocinar sus alimentos y comer los alimentos de mejor manera sin que le hicieran tanto daño. Entonces, al parecer entre esa época es el desarrollo del lenguaje. El Homo habilis empieza a crear palabras, empieza a crear sonidos para nombrar las cosas. Pero con la creación del sonido, para nombrar, por ejemplo, la piedra que corta. Imaginemos que el Homo habilis le dijo a eso, anda, anda, y le decía a su mujer, anda, anda, y su mujer le traía la piedra que corta. Ese anda, anda permitía al Homo habilis hablar de la piedra que corta sin tener la piedra que corta presente.
¿Eso qué significó? Significó reemplazar al objeto con un sonido. Profe, Perdón, sí. profe. Yo no sé si Te yo escucho. nomás, pero no escuchaba bien la última parte que estaba. ¿Qué necesitas? No escuchaba bien la última parte de la explicación que estaba diciendo. ¿Cuál parte? ¿A O sea, partir de yo no sé, dónde? la pequeña última parte nada más ahora, que medio que se me cortó el micrófono. O sea que no sé si yo no... Decía que el Homo habilis, cuando se ve en la necesidad de inventar sonidos. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí sí. Inventaba sonido, sí. Bueno, Ahora sí, gracias. ponte en silencio. El Homo habilis, cuando fue capaz de inventar sonidos para nombrar las cosas que iba creando, entonces el Homo habilis empieza a reemplazar los objetos con palabras. Ya no necesitaba del objeto para que los demás supieran de qué estaba hablando. Anga, anga significaba cuchillo. Anga, anga significaba cortar, referirse a la piedra que corta. ¿Y eso qué permitió? Dije que se silenciara, por favor. ¿Qué significó eso? Significó la aparición de signos. Recuerden que un signo es algo que representa al objeto, no es el objeto. Por ejemplo, la palabra casa es un signo. ¿Por qué la palabra casa es un signo? Es un signo porque representa al objeto casa. ¿Sí? Pero la aparición de signos, ¿qué implicaba? Implicaba la aparición del pensamiento simbólico. Porque esa palabra casa está reemplazando al objeto por un lado, pero por otro lado le está dando significado a esa palabra. Y entonces aparece un tipo de pensamiento, el pensamiento simbólico. ¿Eso sí me entienden? ¿O no? Sí, sí, ahora sí. Muy bien. Si todos me han entendido y no hay preguntas aquí, sigo. Bueno, esto genera... Yo entendí, pero... ¿Qué pasó? Esto genera la posibilidad del homínido, ya cuando se convierte en Homo sapiens, de crear un tipo de información por fuera del hombre, a través del lenguaje. Es un tipo de información inventado por el hombre, o sea, que sale de la psiquis del hombre, pero por encima del hombre, supraindividual, permite la aparición de un tipo de información que llega a los demás. Hasta ese momento eso no existía. Y entonces, con la aparición de la lengua, podemos nosotros hacer que lo que estamos pensando, los demás lo entiendan. Podemos compartir lo que estamos pensando a través de esa lengua. Y eso empieza a generar un tipo de información supraindividual, ya no es una información individual, pero que además está por fuera del hombre. Esa información es la información social. La información social. Y esa información social, cuya organización es cultural, es decir, se da a través de la historia de la sociedad, o de la historia de un núcleo de la sociedad, o de la historia de un grupo de la sociedad, esa información social
permita organizar a los hombres. ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces, aquí es importante, una vez más, hacer una revisión del concepto de sociedad. Los sociólogos han planteado una definición que les es utilitaria a ellos y que les es muy claro para ellos. Pero no lo es para nosotros. Para nosotros, la sociedad es el tipo de objeto organizada por información social. Eso es lo que es sociedad. Y la sociedad no es otra cosa que la transformación del medio natural al medio artificial que hemos hecho los hombres. Cuando el hombre aparece, aparece en un medio natural, no transformado por el hombre. El hombre empieza a transformar ese medio hasta convertirlo en lo que conocemos hoy como sociedad. Básicamente, para nosotros, eso es la sociedad. Y esa transformación que hace el hombre del medio natural a un medio artificial, lo ha conseguido gracias a un tipo de información, la información social, que repito, es un tipo de información extra individual, o sea, por fuera del hombre, pero además supra individual, o sea, por encima de los hombres, es compartido por un grupo de población. ¿Está claro? La primera información social que aparece es la lengua. Después ya aparecen muchas otras, ¿verdad? ¿Hasta aquí me siguen? Sí, Ok. Entonces, fíjense ustedes el camino que hemos seguido. Desde esta molécula de ADN, que aún no es información, hasta, siguiendo la curva, hasta la información social que forma la sociedad. Desde una sociedad muy primitiva a la sociedad industrial que tenemos. Ya con mascarilla y todo. ¿Está claro? Si nosotros caminamos esto, nos vamos a dar cuenta entonces, con más objetividad y con más claridad, cómo el hombre aparece del ADN, es genética, y continúa en su proceso evolutivo hasta ser reorganizado por la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros nacemos, ya no nacemos en un medio natural, con excepciones, ¿verdad? La mayoría de nosotros pues nace en un medio social. Nace en una sociedad. Y la sociedad le otorga a ese niño recién nacido la información necesaria. Información necesaria que el niño tendrá que transcribir necesariamente en las redes de su neocórtex cerebral. Pero no las transcribe como información social. Las transcribe, miren el cursor, como información psíquica. Y como información psíquica, la corteza cerebral las puede procesar. ¿Está claro? Así que nuestra pregunta de investigación a partir de hoy debe ser, ¿de qué manera esa corteza cerebral, de qué forma ese cerebro es capaz de transcribir la información social y convertirla
en información psíquica. Porque ya sabemos de qué manera la información genética se convierte en información bioquímica y luego en información neural y luego en información psíquica. El hombre, pues, no es un sistema biopsicosocial. En realidad, el hombre es un sistema genético social. Del cabo al rabo. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Aparecimos de la genética desde nuestra aparición como sistema vivo durante la fecundación. Viene el espermatozoide, se junta con el óvulo, forma un huevo o cigote, una célula, que empieza a ser organizada por la información genética, que compartimos de nuestros padres. Continúa esa información genética en desarrollo, empieza a formarse un sistema multicelular, el embrión. Y ese embrión se comunica con información bioquímica. Luego pasamos al periodo fetal, y en el periodo fetal empiezan a aparecer órganos y sistemas. Y estos órganos y sistemas necesariamente tienen que ser organizados por el sistema nervioso primario que está en proceso de formación. Y para esto usa información neural de tipo electromagnética y electroquímica para enviar las señales neurales, o sea, los impulsos nerviosos que van a comunicar un órgano con otro. Y después aparece un cerebro, o un cerebro, que en este caso es telencefálico, y ese cerebro telencefálico empieza a desarrollar lóbulos. Estos lóbulos cubiertos de una capa superior de sustancia gris denominada corteza. Y esta corteza empieza, todavía no hasta el nacimiento, a crear información psíquica. Hasta antes de eso no tenemos información psíquica. Es solo información neural. Cuando ya nacemos, empezamos a interactuar con el entorno al que hemos llamado sociedad. Y ellos empiezan, los padres inicialmente, empiezan a enviarnos señales a través del lenguaje. ¡Ay, qué lindo! Mira el bebé chiquitito. A ver, mi rey. Ajú, ajú, ajú. Y el niño escucha las voces y abre los ojos y mira a los boludos que están diciéndole estos sonidos y no entiende qué significa. Pero sin embargo le gusta. Le gusta y luego intenta repetirlos y él se da cuenta que cuando hace entonces es levantado, es acercado, es besado, es abrazado y eso también le gusta. Y empieza su desarrollo. Esa corteza empieza recién a desarrollarse y empieza a transcribir esa información social en la forma de información psíquica en su corteza cerebral. Con esto hemos descrito el desarrollo de la información biológica de una manera totalmente diferente a la que conocíamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿Se entendió? Ok, ahora voy a hacer una pregunta difícil, pero necesito que tengan la confianza suficiente para responderla. ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿O alguien no está de acuerdo? ¿A alguien no le cierra, no le parece? Es el momento de preguntar. Profe, para mí tiene lógica. Nada más que habías hecho vos una pregunta que no entendí bien, que decía de qué forma el cerebro transforma. ¿Te acuerdas que habías dicho que teníamos que preguntarnos eso? ¿Cuál era la pregunta completa, profe? Ahora lo que tenemos que, la pregunta de investigación debe ser, ¿de qué manera el cerebro, o sea, la corteza cerebral, de qué manera las redes de la corteza cerebral, ¿sí? Transcriben
la información social en forma de información psíquica. Sería entonces de qué forma las redes transcriben información social en información psíquica. Exacto. Fíjense ustedes que lo más probable, y les adelanto algo, es que esto ocurra igual como de la información genética se pasó a la información bioquímica, pero a la inversa. Pero a la inversa. Y la diferencia va a estar en el tipo. Esto produce evidentemente una cascada de eventos bioquímicos. Lo que no sabemos es cuáles son estas sustancias químicas que participan en este proceso de transcripción. Pero sí presumimos, teorizamos, o por lo menos teorizo yo, vamos a hablar claro, ¿sí? Mal y pronto. Teorizo yo que esto se da a través necesariamente de un ARN mensajero. Es decir, este ARN mensajero tiene que estar codificando una proteína, que no sabemos cuál es. Esa proteína debe estar convirtiendo las señales sociales, o sea, lo que escuchamos como lenguaje, bla, 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 este sonido, que no son otra cosa que signos, o sea, son sonidos que representan una realidad, son sonidos que reemplazan la realidad, como casa, mamá, y vemos inmediatamente la imagen de la madre, perro, y yo me imagino al Jack, mi perro, o mujer, y me imagino a Joana. Bueno, qué mentiroso que soy. Bueno, y así es como nos vamos, vamos codificando la información, ¿verdad? Y entonces así es como ese sonido se transcribe en las redes de mi neocorte cerebral. Pero no se transcriben como información social. ¿Por qué? Porque mi corteza cerebral no puede codificar información social. O sea, no puede codificar sonidos. No puede. Los sonidos entran por mi oído. De mi oído, cuando llegan al nervio auditivo, se convierten en señales electromagnéticas. Antes son señales electroquímicas. De señales electromagnéticas, o sea, señales neurales, siguen por la vía auditiva desde los ganglios cocleares, ascienden por unos haces que se llaman el menisco medio, y ahí llegan a unas estructuras que se llaman los colículos inferiores en el mesencéfalo. Allí hacen su primera estación. De los colículos inferiores ya sigue como actividad electromagnética, y ascienden hasta los tálamos, específicamente hacia el pulvinar del tálamo, que es un núcleo del tálamo. Del pulvinar del tálamo continúa ese sonido hasta las regiones temporales de Hasselbalch. Ahí recién, y de ahí pasan a las áreas corticales de Wernicke. O sea, imagínense todo el curso que tiene esta información. Recién cuando llega al plexo de Hasselbalch, se convierten en señales psíquicas. Hasta antes son señales neurales. ¿Entienden? Y entonces eso me da pie a ir comprendiendo cómo la energía auditiva, mecánica, se convierte en energía electroquímica a nivel de mi nervio auditivo, en los receptores de la cóclea, por las vibraciones que tienen las fibras de la cóclea. Luego de allí, como energía electroquímica, pasan al nervio auditivo y ahí se convierten en energía electromagnética. Y siguen su ascenso hasta los colículos, luego al pulvinar del tálamo y de ahí a las regiones del cerebro. Y de allí, en el cerebro, en la corteza, son transcritas, pero ya no como información electromagnética, ya no como información neural, sino como información psíquica. ¿Cómo hacen eso?
Y pues hay un ARN mensajero que codifica esa información. Y así forman lo que llamamos un dato. Ya veremos eso después. Solo me adelanté un poco. ¿Entienden? Eso es lo que teorizamos que ocurre. Pero aún así debemos seguir con la pregunta. ¿De qué manera, cómo hace esa corteza cerebral para transcribir esa información social en información psíquica? Lo mismo ocurre cuando no escuchamos, sino vemos cosas. Solo que la vía es otra. Ingresa esto por la retina, también como señal electroquímica. De ahí pasa por el nervio óptico, van a la decusación del nervio óptico, el quiasma óptico, van a las cintillas ópticas, de las cintillas ópticas pasan al pulvinar del tálamo, las regiones superiores, del pulvinar del tálamo se convierten en las vías visuales. Y las vías visuales que empiezan en las regiones temporales, continúan, parietotemporales, continúan hasta la región occipital, en las regiones primarias de la visión. Y así podemos ir describiendo qué pasa entonces con las señales que ingresan a través del tacto. Y ocurre lo mismo. Van por su vía hasta llegar a las regiones parietales. Y por el olfato, y van por el rinencéfalo hasta llegar a las regiones... miércoles se me fue el nombre. Paralímbicas, a las regiones paralímbicas. El tacto y gusto van por la misma, por sitios muy similares. ¿Está claro? O sea, no hay nada mágico, nada extrasensorial, nada fuera de lo material, nada milagroso, nada extraño. Es sencillo, es física pura. Entonces, esa teoría, ¿qué miércoles es? Primero es un monismo, en donde no es un dualismo, en donde planteamos que la actividad psíquica es material, es materia. Segundo, en donde toda materia, como toda materia, está organizado temporalmente y espacialmente. Espacialmente, ¿cómo? Y espacialmente, pues son las redes de la corteza cerebral. Las redes de la corteza cerebral son la estructura de la actividad psíquica. No puede haber otra. Y decimos que también puede estar en forma de energía. Sabemos que es actividad o energía magnética, que se da en forma de señales psíquicas, a lo que llamamos actividad psíquica. Eso es la mente. Eso es la mente. Y entonces tenemos no un dualismo, sí un binomio. Son dos cosas diferentes. El binomio, red neural, actividad psíquica. Muy bien. Pero son dos caras de una misma moneda. No son dos cosas diferentes. Es una sola moneda. En una cara la estructura, la corteza cerebral, y en la otra cara la actividad psíquica. ¿Sí? Y acá tenemos que diferenciar. Ya les dije a algunos de ustedes que les respondí. Con toda claridad tenemos que aprender a diferenciar lo siguiente. Debemos diferenciar la red neural de la corteza cerebral, la estructura, con la actividad que depende de ella. O sea, esa red neural, en otras palabras, tiene un tipo de actividad. Esa actividad es la psiquis. ¿Está claro? O sea, la psiquis es una actividad de la corteza cerebral, pero no es la corteza cerebral. No es. ¿Está claro? Esa actividad de la corteza cerebral específicamente se llama psiquis o mente. Es, primero, un monismo. Segundo, es un monismo materialista. ¿Por qué materialista? Porque de verdad se fundamenta en que la mente es materia y definimos a la materia, tal cual la definimos.
con sus propiedades, y usamos las propiedades para caracterizar la mente. Y segundo, con la organización de la materia, organización espacial y organización temporal. Es decir, en todo momento vamos a ir a la estructura y a la actividad. A la estructura y a la actividad. En todo momento. No sin olvidar que no debemos mezclar y que debemos diferenciar la actividad, la red neural de la actividad que depende de ella. Otro aspecto importante, ¿y cuál es la naturaleza entonces de la psiquis? ¿Cuál es la naturaleza de la mente? La mente es informacional, igual que la vida. Por eso es que era importante saber lo que era vida. Y por eso es que era importante saber lo que era información. La psiquis entonces, ¿qué es? Ya podemos hablar claramente de la psiquis, sabiendo que es un tipo de información. Así como he visto acá en esta curva, la información psíquica. Y esa información es material. O sea, recuerden ustedes que la información es la materia, el sustrato material que organiza un sistema del universo. En este caso, la psiquis es el sustrato material que organiza nuestro comportamiento, o lo que hemos llamado nuestra conducta. ¿Está claro? Sí, profe. Pero no es que sea diferente a conducta. La conducta no está separada de la mente. La conducta no está separada de la psiquis. La conducta es el resultado de la psiquis. La conducta es la expresión de la psiquis. La conducta son los efectos generales de la actividad psíquica. Acá de ninguna manera un binomio, mucho menos un dualismo, mente-conducta. O cerebro-conducta, que son los dos dualismos que existen. Hay gente que dice cerebro-conducta. Otros dicen mente-conducta. Otros peor, mente-cerebro. O sea, existen varios dualismos dependiendo el epistema que uno elija, que uno escoja, que uno maneje, o más le guste. ¿Está claro? Con esto creemos que hemos encontrado la respuesta, pero que aún nos falta mucho por entender. Quiero que quede bien claro. Aún nos falta mucho por entender. ¿Sí? Por ejemplo, nos falta perfectamente entender cómo funciona la memoria. Es decir, ya les adelanté diciendo que para que aparezca la vida, el ADN tenía que convertirse en un sistema de memoria. Les adelanté un poquito. Pero ¿de qué manera la red neural psíquica codifica esa información? No lo sabemos. Estamos tratando de entender eso. O, por ejemplo, ¿cómo es que esa información que está en los datos de la memoria, en algún momento se genera una actividad y esta actividad se convierte en lenguaje o se convierte en pensamiento o se convierte en imaginación o cómo hace esta información para convertirse en actuación o acción? Son cosas que no podemos responder todavía. Pero creo que hemos dado un paso importante. Primero, al plantear que no es que estamos separados de la genética, ni psiquis esa parte de la genética. Psiquis, si se dan cuenta, es el resultado del desarrollo del sistema vivo. Desde la información genética a la información bioquímica, de la información bioquímica a la neural y de la neural a la psíquica. Además, eso lo hemos observado, estaba frente a nosotros, estaba frente a nuestros ojos y no nos dábamos cuenta. Lo acabo de describir cuando decimos cuando nacemos como una célula. Y ahí somos solamente organizados por información genética. Luego nos convertimos en un sistema vivo multicelular. Y este sistema vivo multicelular está organizado por información bioquímica.
Y después nos convertimos en un sistema vivo pluricelular que aparece en órganos y sistemas. Y ahí somos organizados por un sistema, por información neural. O sea, información neural pura, fría, primaria, primitiva. Y de ahí luego aparece un encéfalo que empieza a tener un telencéfalo, y ese telencéfalo una corteza. Y esa corteza empieza a generar señales psíquicas y empezamos a ser organizados por información psíquica. Y luego salimos, nacemos en un sistema, un medio ambiente conocido llamado sociedad. Y ese medio ambiente nos empieza a dar información que llega a nuestra corteza cerebral. Y esa corteza cerebral tiene que transcribir esa información y convertirla en información psíquica. Perdón, sí, en información psíquica. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí entienden? Sí, profe. O sea, ha estado frente a nuestros ojos y no lo hemos sabido ver. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, no hay, no existe. No, Yo- profe. Eso significa dos cosas. O que ya entendieron todo, o que no entendieron nada. Quiero avanzar a dos cosas importantes. ¿Qué cosa entonces es la información neural? Para diferenciarlo bien de lo que es la información psíquica, ¿sí? Porque ahí es donde metimos la pata a los neurólogos. La información neural es el tipo de información cuya naturaleza es electroquímica o electromagnética, cualquiera de los dos. ¿Y dónde se codifica esta información? Se codifica en los núcleos del sistema nervioso. No se codifica en la corteza. Se codifica en los núcleos del sistema nervioso. Es obvio que la corteza también procesa información neural, pero allí no se codifica. ¿Qué refleja esta información neural? Refleja la estructura orgánica, o sea, de los órganos y sistemas del individuo. ¿Y qué organizan? Esto organiza la actividad funcional, la actividad fisiológica. ¿Sí entienden? Para hacerlos recordar la información neural que se codifica en los núcleos, pues fíjense ustedes dónde se codifica. Esto que está aquí se llaman ganglios. ¿Sí los ven? Sí. Sí, profe. En estos ganglios, ¿qué hay? Grupos neuronales, cuerpos neuronales. Aquí se codifica información neural ya desde la periferia. Luego pasamos a la médula espinal. Y en la médula espinal, fíjense ustedes la cantidad de núcleos que hay. Pues aquí también se codifica información neural, no información psíquica. Seguimos y vean ustedes qué pasa con este tronco cerebral. El tronco cerebral, compuesto por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Miren cómo está lleno de núcleos. Aquí se codifica información neural. ¿Por qué carajo ladra ese perro? ¿Ah? De allí pasamos al diencéfalo, ascendemos del mesencéfalo al diencéfalo. Y aquí vemos esta estructura. Este es el famoso tálamo del diencéfalo. Este tálamo y aquí vemos el hipotálamo, esto que está en verde. Miren ustedes cómo este hipotálamo está compuesto por toda esta cantidad de núcleos. Aquí se procesa información neural. De ahí pasamos al epitálamo, donde está la glándula pineal
y estas estructuras que están alrededor. Todo este epitálamo, el tercer ojo para los que les gusta el misterialismo, todo es un misterio. Bueno, pues aquí se procesa información neural y nada más. No se procesa absolutamente nada más. Es más, la glándula pineal es la glándula del sueño. Luego llegamos al tálamo otra vez, que como ustedes pueden ver no es uno solo, sino son dos, uno derecho, uno izquierdo. Pasamos al tálamo y vemos a los dos tálamos unidos por un istmo, y vemos cómo este tálamo está compuesto por un montón de núcleos, y aquí se procesa información neural. Esto es el diencéfalo de nuevo, visto desde arriba, pero este diencéfalo está visto ya con otras estructuras. Como pueden ver, esto es la glándula hipófisis, esto que está aquí es la amígdala, la glándula pineal, y esto que está acá es esto que está acá así, como si fuera un arco, se llama fiambre. Son las fimbrias del fornix, las fimbrias del fornix, las fimbrias del fornix. Seguimos y llegamos del diencéfalo a la región subcortical del cerebro. Ya esto es cerebro, pero la región subcortical del cerebro. Y en la región subcortical del cerebro vemos los núcleos, el núcleo caudado, acá está el tálamo, y acá el núcleo lenticular. Aquí se procesa información neural. Este es el núcleo lenticular, este es el núcleo caudado, y acá este rojo es el tálamo. Esto que está aquí es el complejo amigdalino. Esto procesa información neural, a pesar de que se ha dicho de que la amígdala es el asiento de nuestras emociones. Es imposible. Porque la amígdala es un sistema nuclear. La amígdala es un sistema neural. La amígdala solamente procesa información electromagnética. La amígdala solo procesa información de una determinada frecuencia de onda, que no es la información psíquica. Pero algunos fisiólogos, solo fisiólogos, algunos neurofisiólogos y algunos psicólogos, neurofisiólogos, pues han dicho que eso procesa nuestras emociones. No es posible, no le da el cuero. Es un conjunto de neuronas, es un conjunto de sustancia gris, es solo un núcleo. Lo que pasa es que, como ustedes pueden ver, mucha información debe llegar aquí, es integrada y debe ser colada, pasada hacia el núcleo caudado y luego hacia el sistema límbico más adelante. Acá podemos ver nuevamente el fornix y esto que está acá es muy importante, el hipocampo. Con el hipocampo han hecho exactamente lo mismo. Han dicho que es el centro y que es el lugar de la memoria. Acá vemos el hipocampo. Acá seguimos viendo el hipocampo. Y si se dan cuenta es un sistema nuclear, es un núcleo. Pero un núcleo que ya no es subcortical, es un núcleo cortical. Es decir, la corteza cerebral, aún dentro de la corteza hay núcleos. Otra vez el hipocampo. Fíjense cómo se junta con la amígdala. Seguimos subiendo y acá ven ustedes el hipocampo. Y en este corte se dan cuenta por qué se llama hipocampo. Hipocampo es el caballito de mar. Y ahí se ve como un caballito de mar. En ese tipo de corte. Seguimos subiendo y nos encontramos, fíjense ustedes, con toda esta estructura nuclear
que está alrededor de la corteza cerebral. A esto se le llama el rinencéfalo, desde el núcleo o el nervio olfatorio, cómo llega a los núcleos rinencefálicos. Y ven ustedes este sistema complejo de núcleos. Allí se procesa información neural. No les da el cuero para procesar información psíquica. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver por qué. Vamos a entender por qué. Vemos otra vez todo el sistema rinencefálico, o sea, esto es el arquicórtex, la corteza más antigua, más vieja, y está todavía, esa corteza es nuclear. Es decir, en el sistema nuclear del cerebro, o del encéfalo, perdón, o más todavía, del sistema nervioso, porque aparece desde los ganglios, de ninguna manera se puede procesar información psíquica. ¿Eso lo entendieron? ¿Me siguen todos? Está bien, profe. Está bien. Bueno, ahora para terminar, con esto les prometo que termino. Vean ustedes qué cosa es la información psíquica. Es decir, la psiquis es información, no es otra cosa. Que tiene una estructura, como toda materia, la corteza cerebral, y que tiene una actividad, lo que conocemos como actividad psíquica. Es el tipo de información cuya naturaleza es metabólica, cuya esencia es magnética. Acá hay que corregir eso, por favor. Que al transcribirse y codificarse en las redes de nuestra corteza cerebral, organiza la actividad de la corteza cerebral. La información psíquica aparece con la aparición de la corteza cerebral. Es así que las redes de la corteza se convierten en los sistemas de memoria para codificar esa información psíquica. O sea, ¿dónde se codifica esta información psíquica? En la corteza cerebral, en toda la corteza cerebral. No es que en el hipocampo. Toda la corteza cerebral sirve para codificar la información psíquica. Vamos a recordar lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral es esa estructura que vemos aquí cuando cortamos al cerebro en la región medial, y luego esta estructura que vemos aquí cuando lo vemos en la vista lateral, incluyendo el lóbulo de la ínsula. Esto que está aquí, en la superficie de la corteza, en este corte coronal, esto es la corteza cerebral. Esta corteza cerebral, cuando se despliega, tiene el tamaño de 3 canchas de fútbol. O sea, no es chiquitita. Esta corteza cerebral que se ve aquí en marrón es la estructura en la que se puede codificar la información psíquica. No es ningún otro sitio. Es decir, esto que está acá abajo en amarillo, lo que está debajo de la corteza, es lo que se conoce como la región subcortical o subcorteza cerebral. Y esto que está aquí, que lo estoy señalando, esto es lo que se conoce como diencéfalo. Diencéfalo. ¿Está claro? La región diencefálica, la región subcortical y la corteza cerebral. Aquí vemos un corte microscópico de la corteza cerebral. En esta corteza cerebral es donde se codifica la información psíquica. Es decir, es aquí donde está la red neural que es capaz de codificar la información psíquica. Primero. Y segundo, cuando esta red codificada
se activa, entonces aparecerá la actividad psíquica. Por eso es importante. No debemos confundir el término información psíquica con el término actividad psíquica. Repito, no debemos confundir el término información psíquica con el término actividad psíquica. Esto es información psíquica. El tipo de información de tipo metabólico que se transforma en energía magnética, que se transcribe y codifica en las redes de nuestra corteza cerebral y así organiza su actividad. Segundo, esta información tiene una estructura. Esa estructura son las redes de la corteza cerebral. Las redes de la corteza cerebral. Tercero, esa información tiene un tipo de actividad, la actividad psíquica, que depende de la información que esta red neural de la corteza cerebral haya codificado. O sea, la actividad psíquica va a depender sí o sí de la información que haya codificado la red neural. Ahora, ¿comprendieron o no comprendieron? Hasta aquí nos vamos a quedar hoy. No quiero llenarlos de más información porque se van a... ¿Hay preguntas, por favor? No sé. No, pero yo no tengo. Sí, te escucho. ¿Quién sos? No, yo no tengo pregunta, pero ¿Alguno de ustedes tiene preguntas? ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene preguntas? No sé, No, profe, profe. yo creo que volviendo a leer, o sea, volviendo a escuchar otra vez tu video, o sea, es importante, profe, cuando termines la grabación, si podés subir a YouTube, va a estar buenísimo porque ahí vamos a poder escuchar varias veces y capaz ahí se unan más las redes, por así decirlo. Sí, no se preocupen. Voy a compartir esto en YouTube y luego voy a alzar el enlace en el campus. Pero ya muchos de Buenísimo, ustedes profe. deben tener mi canal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entrar directamente. Pero por favor les pido, por fines de... La universidad quiere control, entonces por fines de controlar asistencia y de controlar mi clase, que ustedes le den clic al enlace que voy a levantar, porque yo tengo que contabilizar cuántos de ustedes entraron a la clase, ¿me entienden? Sí, profe. Muy bien, chicos. Ahora, hasta la otra semana no tenemos clase, ¿no? exacto. Ahora, de verdad, les pido que se cuiden. Ustedes en compañía de sus seres queridos, espero que estén bien. Y de verdad les pido que se cuiden. Muchas gracias. Y para cuidarse solamente Muchas hay una gracias. vacuna. Igual, Hay solo una vacuna para el coronavirus. igual. Quédense en casa. Gracias, profe. Sí, Un abrazo para todos y nos estamos igualmente. viendo la próxima semana a la misma hora y en el mismo Vaticanal. Gracias. Profe, Sí, la otra semana es Viernes Santo, igual tenemos que conectarnos o cómo es. y Porque es feriado. sí, no se preocupen. O sea, hacemos una clasecita de 2 horas y ya está. Okay, Para bueno. no, vieron Muy que bien. este sistema está atrasándonos. Sí. Sí. Muy bien. Ahora voy a salir de grabando. Voy a bloquear esto. Gracias, profe. No, gracias a ustedes.